el sentido de vida es ser, no hacer. Pero el hacer va de la mano cuando yo me experimento en mi sentido. Es una consecuencia de ese sentido. Entonces, ¿qué necesito? Descansar ahí. ¿Y cómo necesito descansar? Habitarme en el espacio de mi silencio por lo menos algunos minutos. Alguna práctica que nos va a servir para esto es la meditación, por ejemplo. Permitirme soltar, escribir también, pero no para encontrarme, ¿ok? No más bien para encontrar el sentido, sino para descansar en el sentido. Entonces les voy a poner un ejemplo que a lo mejor va a quedar más claro. Y lo escribí aquí, dije, yo antes creía que escribir me daba sentido. Incluso van a haber programas por ahí viejitos de hace como 8 años, creo, que todavía pueden estar por ahí, en donde yo, no, escribir le da sentido a tu vida, ¿no? Porque justo al principio, cuando yo empecé a grabar programas en YouTube, se llamaba Escribe tu vida. Y entonces yo decía, no, escribir le da sentido. ¿Pero por qué lo decía? Porque ese sentido estaba fundamentado en un logro. Entonces, si yo veía logros, pues me daba sentido. Pero qué curioso, que cuando empecé a sentir que ya no tenía logros por la escritura, entonces empecé como a ya no sentirme cómoda y decía, no sé si vale la pena, no sé si lo hago bien o no, porque entonces un poco lo que yo le decía aquí a Cris, empecé a vincular el sentido con el logro. Ahí es en donde cometemos el error. Cuando me empecé a dar cuenta de esto y empecé a adentrarme mucho más en una filosofía encarnada, lo que significa esto es que ya no era yo estudiante de filosofía y solo a través de libros, sino que empecé a encarnar la filosofía. Les quiero compartir filosofía encarnada. Cuando digo eso es filosofía que yo misma estoy viviendo. Cuando leo, cuando escribo, invitarte a ti que la filosofía la lleves a cada práctica y a cada momento de tu existencia. Cuando yo empecé a hacer eso, lo que me ocurrió fue que empecé a descansar en este sentido y me di cuenta que entonces yo le daba sentido a la escritura. No era la escritura la que me daba sentido a mí. Fíjense cómo es ese movimiento. Yo le doy sentido a mi trabajo. No es el trabajo el que me da sentido a mí. Si yo quiero que en ese trabajo entonces sea retribuida, lo cual, por favor, que les hagan una buena retribución, quiere decir que es un logro que viene como consecuencia de mi sentido. Y eso no es que esté mal, ¿ok? Simplemente que reconozcamos que este sentido tiene que ver con algo que ya me pertenece, como les decía. ¿Qué me pasó a mí? Cuando lo descubrí dije, ay, yo soy la que le da sentido a lo que escribo. Porque mientras más me habite en este logos, más la escritura va a ser parte de mi herramienta de vida y me va a sostener desde aquí. Pero es porque yo ya estoy sostenida en este sentido, que significa, si le queremos dar nombre, porque no se puede, dice Lao Tse en el Tao Te Ching, es que simplemente nos da un camino, nos da una guía. Depende la mirada desde donde lo estés viendo, ¿ok? Porque si tú lo estás viendo, Damián, desde la idea de yo me doy sentido por el amor que me dan y el amor que doy se sigue convirtiendo en un logro. Y ese es, digamos, el parámetro que nos dice que no es realmente el sentido cuando nos estamos vinculando desde logos, desde plenitud, desde armonía, podríamos decir desde este estado de sabiduría que ya nos pertenece. Cuando se convierte en logro, deja de ser sentido para transformarse en meta, lo cual no está mal, solo que no lo confundamos, porque esa meta nos va a agotar. Y entonces aquí lo que va a ocurrir es que si como mi meta es, por ejemplo, el amor a mis hijos,
entonces ahí va a ser un logro, que no está mal. Solo que si yo, digamos como madre, ustedes saben que yo elegí no ser madre, pero que si algunas personas que son madres o padres se descansan en ese sentido, como consecuencia van a conectarse con un amor profundo y sabio, y eso se lo van a compartir a sus hijos y va a ser diferente. Ese amor le va a dar sentido que se va a entregar al otro. Es diferente a decir el otro me da sentido. De ahí vienen todos los ruidos del amor romántico, que creemos que el otro me da sentido, cuando justamente yo desde mi sentido me acerco al otro para que desde su sentido generemos juntos este estado de armonía que me va a llevar a un amor mucho más profundo, que no es un amor ya ni siquiera romántico, sino un amor universal.